con que limpiará el joven su camino, con guardar tu palabra. O sea, no hay manera de yo caminar de la manera correcta si no guardo la palabra de Dios. Entonces, por eso es que la palabra de Dios es viva y produce en nosotros cambios. Dios te bendiga, Dios te guarde, esa gente linda, hermosa que están sintonizando esta plataforma de Excelencia Cristiana de tu segmento Saliendo del Anonimato. Te hablo a tu hermano Christopher Aquino como siempre y quiero bendecir tu familia, tu ministerio y todo lo que emprende en Cristo Jesús. Comparte este video con más personas para que YouTube lo recomiende. Siempre tenemos una vasija, en esta ocasión una pastora, tenemos una cobertura pastoral aquí en esta cabina. Esto aquí se va a poner serio. Así mismo podemos dejar a la pastora que esté presentando a esta bella audiencia. Amén. Un placer estar aquí con ustedes para compartir en este precioso día una hermosa palabra de parte de Dios. Mi nombre es Merici Mendoza de Martínez y pastoreamos allá en Los Alcarrizos, la IPJ Linufino. Estamos allá a su entera disposición y venimos aquí a gozarnos en el Señor junto con este hermoso equipo de esta radio digital, esperando que sea de bendición para todo el que nos escuche en este día. Amén, amén. Ya escucharnos, sacaré de una parte de aquí de la República Dominicana. Así que no se mueva, prepare su vasija, porque esto aquí se va a poner serio. Yo siempre digo, póngase traje de buzo, respire profundo, porque vamos para agua profunda. Y como siempre, no estoy solo. Me acompaña un conductor de la casa, un amigo, un hermano que en admiro. Juan el Bautista dijo, no soy digno de desatar su calzado. Yo digo lo mismo. Dejaré a Cristo fuera que se esté presentando a esta bella audiencia. Amén, amén, mi hermano. Una bendición, de verdad que sí, una vez más poder compartir la palabra del Señor. De verdad bendecimos a la pastora y bendecimos a esa audiencia que está conectada con nosotros, quien le habla a su hermano y amigo Christopher Arias. Yo sé que en los próximos segundos hay una palabra que va a bendecir tu vida. Por eso te pedimos que no te despegues de tu dispositivo. Yo no sé si esta es la palabra que tú estabas esperando por mucho tiempo. No sé si esta es la palabra que tú querías. Pero yo sé que esta palabra te va a conectar en el espíritu y te va a hacer entender muchas cosas. Tal vez el año entero tú te le estabas pidiendo a Dios una palabra. Pero tal vez esta palabra esté en boca de esta pastora que vino a bendecir tu vida de una manera muy especial. Así que sin más preámbulo, estar dejando a la pastora para que en ese mismo tenor esté disertando la palabra del Señor. Amén, muchas gracias. Hoy vamos a hablar un tema que nos compete a todos, bendito sea el Señor, y es la palabra de Dios. ¿Qué efecto produce la palabra? ¿Qué produce la palabra de Dios en nosotros? Amén. Y tenemos como base bíblica Habacuc, capítulo 3, versículo 2. Y dice el profeta, leemos en el nombre de Jesús. Amén. Y dice, oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Dios mío. Gloria al Señor. Mire, el profeta Habacuc aquí habla de que él escuchó la palabra, pero ¿qué fue lo que escuchó Habacuc? ¿Qué estaba pasando en ese tiempo que Habacuc dice estas palabras? Santo. Lo primero es que Habacuc es un profeta que se levanta en un tiempo difícil, como si estuviéramos viendo una noticia hoy en día, porque es lo mismo. Dice que la justicia era debilitada, el fuerte era aquel que oprimía al débil, los ricos se beneficiaban de los pobres, la justicia era torcida. Y Habacuc, en medio de esto, él empieza a hablar con Dios, a preguntarle al Señor, ¿por qué? ¿Por qué tú permites estas cosas? ¿Por qué tú permites, porque tú estando en los cielos, permite esto? Y nosotros hoy en día nos topamos con gente así en las calles. Dice, no hay Dios. Porque si Dios está en los cielos, ¿por qué permite esto? ¿Por qué permite la pandemia? ¿Por qué permite el hambre? ¿Por qué permite esto? Y empezamos a cuestionar a Dios. Habacuc toma la decisión, pero él va a donde Dios. Dice, yo voy a buscar respuesta donde ti. Ahora yo te pregunto, ¿dónde buscamos respuesta nosotros en medio de todo esto? A veces nos vamos a los medios que no debemos ir, pero Habacuc fue a la fuente. Habacuc se fue a donde Dios. Y dice la palabra que él tomó una posición.
Habacuc en el capítulo 2 le dice, mira, sobre mi guarda yo voy a estar. Uf. Yo voy a firmar mis pies en la fortaleza y velaré y estaré ahí hasta que tú me digas, me responda, Santo. tocante a lo que yo te estoy diciendo. Wow, wow. O sea, yo necesito una respuesta para darle al pueblo. Sí. Y Dios le dice, ay, Habacuc, mira, entiende, aquel cuya alma no es recta se enorgullece. El justo vive por fe. Uf. O sea, lo que nosotros somos no depende de las circunstancias, lo que nos rodean. No, 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 no. Nosotros como creyentes sabemos que nosotros estamos en este mundo y que este mundo, Cristo lo dijo, van a tener aflicción, habrá guerra, rumores de guerra, hambre. No se turben, es necesario. Wow. Y cuando nosotros no entendemos el necesario de Dios para la humanidad, la palabra de Dios se tiene que cumplir. Santo. Y da pena que nosotros teniendo la palabra actuamos muchas veces de la manera incorrecta. Sí. Pero Habacuc agarró esa palabra que Dios le dio. Y entonces dije, Señor, yo escuché tu palabra y temí. O sea, esa palabra produjo algo en él. Wow. Y fue temor, no miedo. Porque una cosa es miedo. Yo tengo miedo, salgo huyendo, no quiero estar cerca. Sí. El temor a Dios te acerca, el temor a Dios es reverencial. El temor a Dios te da deseo de estar cerca porque tú entiendes que Dios es mayor y que Dios tiene control de todas las cosas y que te conviene estar cerca de Dios y tenerlo de tu lado. Sí. Y Habacuc lo que dice esto, escuché tu palabra y temí. Entonces, ¿qué produce la palabra de Dios cuando las escuchamos? Cuando nosotros escuchamos la palabra, ¿qué produce en mí? Wow. ¿Qué produce la palabra que hablamos a diario? ¿Qué produce en ti los mensajes que escuchan las iglesias? ¿Qué produce en ti las escuelas bíblicas? ¿Qué produce en ti, en mí, cuando yo tomo la palabra? Tremendo. Wow. Entonces, Habacuc decía, yo escuché tu palabra y eso produjo en mí temor. Me dio deseo de acercarme. Y cuando yo confronto la palabra y veo la palabra y veo la realidad, entonces se me revela la realidad mía. Wow. ¿Qué fue lo que Habacuc vio? Dios Habacuc mío. de una vez dijo, oye, yo necesito que tú avives tu obra en mi corazón. Dios mío. O sea, permite que esto no me empañe, que esto no me dañe, que esto no me saque, que esto no me desenfoque. Wow. Y él decía, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. Ahora, nosotros debemos de permitir que la palabra produzca eso en nosotros. Santo. ¿Verdad? Sí. Que haya un avivamiento a través de la palabra. Tremendo. Porque ahora mismo buscamos avivamiento a través de muchas cosas, pero el Ay. avivamiento viene a través de la palabra. Amén. Dios A través mío. de la palabra. No hay manera del avivamiento entrar a la iglesia si la palabra de Dios no es viva en nosotros. Santo. La palabra de Dios dice que ella es viva, que ella es eficaz. Ella se entra en el corazón, penetra en lo más profundo nuestro y nos transforma. Wow. Entonces dice que la palabra de Dios, ella es poderosa, ella es útil para corregir, para redarguir, ella es la que produce. Entonces a veces vivimos en un falso avivamiento, porque vivimos en un avivamiento, buscamos en fuentes que no debemos buscar. Ay, Padre. El avivamiento nace cuando la palabra te confronta. Sí. Entonces tú ves tu realidad. Habacuc miró su realidad y dijo, pues yo no estoy actuando como cristiano frente a esta adversidad. Wow. Ahora, ¿cómo actuamos nosotros frente a la adversidad teniendo la palabra? Santo. Somos de los que nos quejamos. Ay. Somos de los que nos vamos al supermercado y nos quejamos igualito que el impío. Habacuc dijo, no. Señor, yo necesito que tu obra sea viva en mi corazón porque mi actitud no fue la correcta. Ay, Dios mío. Entonces, la palabra de Dios es la que me va a hacer tomar las decisiones correctas en mi vida. Sí. El salmista decía que la palabra de Dios, la única manera de él mantenerse puro, él dice, es guardando la palabra. Salmo 119:9, con que él limpiará el joven su camino, con guardar tu palabra. Wow. O sea, no hay manera de yo caminar de la manera correcta si no guardo la palabra de Dios. Wow. Entonces, por eso es que la palabra de Dios es viva y produce en nosotros cambios. Sí. Nosotros, lo primero es que la palabra de Dios ve en mí mi condición. Wow. Cuando Isaías en el capítulo 6 se topa con la gloria de Dios, Sí. que ve a Dios allá y escucha a los ángeles cantar, lo primero que se les revela a él es su realidad. Sí. Uf. Tremendo. Él no dijo, oye, yo estoy bien porque estoy viendo a Dios. Santo. Cosas que nosotros caemos en esa. Sí. Pensamos que cuando Dios se mueve y yo siento a Dios, yo estoy bien. A veces Dios viene a nuestra vida para revelarme mi realidad.
Y Dios cuando David, mío. y cuando Isaías vio esto, dijo, ay de mí, ya me morí. Ay, santo. Ya. Mi santidad con la del Señor es una distancia tremenda, Dios la mío. cual yo pensaba que yo estaba cerca y estoy demasiado lejos. Y él dijo, ya soy hombre muerto, mis ojos han visto a Rey Jehová, soy de labio inmundo. Y empieza a declarar todas sus imperfecciones. Sí. Porque eso ocurre cuando nos vemos a la luz de la palabra. Entonces, Wow. Se la nos- palabra nos confronta nuestra realidad, Claro, lo que somos. nos revela lo Sí. que somos, nos revela en la condición que caminamos, nos revela lo que debemos cambiar y por eso es que la palabra de Dios debe de producir algo en mi vida cuando yo la escucho. Sí, pastora, la palabra de Dios es como un espejo, porque cuando Isaías Claro. se vio, dijo, ay de mí que Sí. estoy muerto, Sí. habitando en medio del pueblo de labios inmundos. Muchas Exacto. veces nosotros confrontamos, ay mira fulano, ay mira Perenceo, Exacto. pero nosotros estamos mal. Entonces, hasta que tú no te mires en tu propio espejo, cómo tú estás en tu interior. Así es. Por eso Jehová dijo, Moisés, mete tu mano en tu seno. Cuando sacó, estaba con lepra. Ujú. Entonces hay mucha gente que tiene lepra. Y Hasta no que se Jehová ve. dice, mira la gloria, cómo tú te estás viendo. Porque muchas veces tú te ves por fuera, Sí. pero tú no sabes lo que tienes por dentro. Exacto. La palabra confronta lo que es tu pecado. Sí. La Claro. palabra de Dios, como tú decías, un espejo. Cuando ella viene hacia ti, ella no te habla de otro, ella te habla de ti. Exacto. Exacto. Por eso es que David, cuando Moisés, cuando hace este acto, él dice, bueno, estoy en la gloria, yo me veo perfecto, humanamente yo estoy bien. Sí. Pero cuando se entra a la dimensión que Dios lo quiere llevar y empieza a ver sus imperfecciones, Wow. se acuerda que no puede hablar, Tremendo. se acuerda que tiene cosas. Igualmente Isaías dice, no, yo creía que estaba bien. Sí. Y a veces baja gloria a nosotros y es para corregirnos, para ayudarnos, para direccionarnos, Wow. para alinearnos. Y en este tiempo la iglesia hoy más que nunca necesita mirarse en el espejo de la palabra. Wow, Dios Porque mío. vienen tiempos difíciles y peligrosos. Nosotros necesitamos que la palabra de Dios nos dirija, que la palabra de Dios moldee la iglesia, que la palabra de Dios nos saque, nos revele lo que debemos hacer y que la palabra de Dios produzca en nosotros el verdadero avivamiento que viene del celo de Dios en nuestras vidas. Santo. Que no es simplemente un avivamiento por moda, un avivamiento por Efímero, por un corriente. avivamiento efímero. Sí, pues esta corriente tal, Sí. yo voy Sí. por ahí. Hay corriente de concierto, vamos a hacer concierto. Hay corriente de congreso, vamos a hacer congreso. Y mostramos un falso avivamiento Uf. que no está plasmado en el corazón de los hombres y no produce efecto en nadie, Wow. sino que simplemente para pasar el momento. Y creo que lo que se necesita hoy en día fue lo que expresó David en el capítulo 119, verso 5. Lámpara es a mis pies Exacto. tu palabra y lumbrera a mi camino. Creo que lo que necesitamos hoy en día es la palabra para que nos alumbres el camino, para que nos alumbre lo que realmente debemos hacer. Y creo que como la pastora estaba hablando, decía que lo que se necesita hoy es la palabra, porque Sí. la palabra de Dios es la que nos dirige hacia toda verdad. La palabra de Dios es la que nos confronta, la que nos guía. Creo que ese es uno de los manuales más completos que puede existir Claro. sobre la faz de la tierra. Y cuando hablamos de la palabra, no simplemente nos referimos a lo que está escrito en la Biblia, sino a lo que sale de la boca de Dios, Amén. el dicho, Amén, así es. lo que Dios estableció de nosotros. Hay palabras que Dios nos dijo en el secreto que nosotros no le estamos poniendo en práctica. Así es. Hay cosas que Dios le dijo a pastores, a iglesias, pero ellos no lo están haciendo, no lo están poniendo en práctica. Por eso no ven la luz, la lámpara. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Hay situaciones y circunstancias donde nosotros no vemos salida, pero una palabra de Dios nos alumbra el camino. Así Sí. mismo es. Una palabra de Dios nos alumbra lo que nosotros decíamos, pero wow, pero yo no tenía solución. Pero viene la pastora, me da un consejo pastoral y me alumbra la mentalidad, me alumbra el Wow. camino para yo poder ver. Se necesita hoy en día gente que corrijan por la palabra, Amén. gente que te hablen a ti por medio de la palabra, por medio de la revelación de la palabra, porque este es el único manual que te puede dirigir a hacer lo correcto. Sí. Claro que sí, porque el problema radica en esto. ¿Dónde escucha Habacuc la palabra? En el secreto. Sí. Uf. En el secreto. En el secreto que Dios lo direcciona. Él va y se intimida cuando dice, yo voy y me voy a poner allá y me voy a subir en la fortaleza. Se pone en el lugar correcto. Wow. En la presencia de Dios, a esperar una respuesta de Dios para su vida. Y llega la respuesta de Dios a él. Y esto produce en él esto.
nosotros, la palabra de Dios viva, nos activa, es lo que activa eso Wow. de Dios en nosotros. Sí. Es lo que me activa, es lo que me ayuda a mirar, como dice la canción. Ayúdame a mirar con tus ojos, sentir con tu corazón. Dios mío. Para yo mirar con los ojos de Dios y sentir con el corazón de Dios, debo tener la palabra de Dios revelada en mi vida. Uf, Dios wow, mío. Dios mío. Porque si la palabra no llega revelada a mi vida, lamentablemente voy a ocurrir en lo mismo. Voy a estar en lo mismo. Lo voy a ver como algo más, como algo de la moda, algo que está bien. Pero cuando la palabra de Dios es revelada, la palabra de Dios me va a direccionar a donde Dios entiende que yo debo hacer las cosas. Dios mío. Y entonces va a producir, porque dice Isaías, porque la palabra no volverá a mí, la palabra que sale de mi boca no va a retornar vacía. Sí. Va a hacer efecto en quien yo la envíe. Uf. O sea, el problema no es cosa, el problema somos nosotros. Ay. Dios Que mío. rechazamos la palabra y a veces estamos como pelota caliente y Dios habla y se la suelto a él. Santo. Agárrala ahí, tómala. Esa no es mía, fulano no vino. Ese mensaje era para fulano. Tú debiste estar ahí. Dios Sí. mío. Tú debiste estar ahí porque eso fue para ti. No Es una fue para realidad. ti. Si Dios hubiera querido que fuera para fulano, fulano hubiese estado ahí en la iglesia. Sí. Wow. Pero la palabra de Dios es para mí. El propósito de la palabra es que yo vea mi realidad. Y que yo active lo de Dios en mi vida. Uf. Que es lo que él decía. Por eso vemos que el lenguaje de Habacuc al inicio no es el mismo que al final. La palabra de Dios produjo una revolución tan fuerte en Habacuc que Habacuc termina diciendo y dice él a partir del versículo 17 en adelante, él empieza a narrar y dice, en medio de ti, oh poderoso, él salvará, se gozará sobre ti, y empieza a hablar todo lo que Dios tiene para su pueblo. Wow. Y empieza a decir, bendito sea el Señor, Habacuc, a partir del verso 17, dice, aunque la higuera no florezca, ni en las viles haya fruto. Oiga, él estaba viendo la justicia y estaba quejándose, le hizo prácticamente una huelga a Dios. Ay, Él santo. preparó un paro, él agarró, hizo ahí, como hacen los sindicatos, aquí estamos. Y Dios les revela la palabra, aviva, y él empieza, pues entonces, en medio de tu ira, sabemos que todo esto estamos pasando por desobedientes, por malos. Sí. Pero en medio de este proceso, acuérdate de tu misericordia. Dios mío. Y cambia el lenguaje. La palabra de Dios te cambia el lenguaje. Wow. Wow, Dios mío. Ya tú empiezas a hablar cosas que pertenecen a Dios. Tú empiezas a hablar el lenguaje de Dios. Aquí vemos el lenguaje de Habacuc cambiado. Él dice, aunque la higuera no florezca, aunque la vile no da fruto, aunque falte el producto del olivo y los majados no den mantenimiento, a que las ovejas sean quitadas de la majada y no haya más que los corales, con todo yo me alegraré en Jehová. Dios mío. Y me gozaré en el Dios de mi salvación. O sea, ya vemos ese Habacuc que empieza en el capítulo 1 a pelear con Dios. Lo vemos hoy, aquí ya, en los últimos versículos, cómo el avivamiento de la palabra de Dios cambia el lenguaje de Habacuc. Él dice, Señor, yo escuché tu palabra y temí. Cuando yo temo, me acerco a Dios. Cuando yo temo, dejo que Dios trabaje en mi vida. Cuando yo temo, dejo que Dios ministre lo más íntimo de mí. Sí. Y entonces me conecto con Dios y Dios empieza a trabajar conmigo. Santo. Y ya todo yo veo de manera diferente. Ya yo no me quejo como los demás. Sí. Ya yo no lloro como los demás. Ya Habacuc cambia su lenguaje aquí. Sí. Dios Y mío. vemos a Habacuc diciendo, no, es que mira, ya tú me puedes dejar sin nada. Pueden seguir haciendo todas las cosas que ellos quieran. Porque yo me voy a gozar en ti. No importa lo que vean. Y qué pena que hoy carecemos de personas que se gocen en el Señor. Ay, lo dijo. Wow. Dios mío. Claro, Está serio. Claro, vivimos amargados porque el varón progresa, vivimos amargados porque los diputados tienen más que yo, vivimos amargados porque el gobierno que yo tenía se fue, y entonces dependemos de eso. Santo. Vivimos amargados con eso. Vivimos amargados con que aquel cambia el carro, con que aquel compra una cosa, y nos amargamos. Y no me Dios gozo en mío. el Señor. No me gozo. Y entonces Habacuc decía, mira, con todo yo me voy a gozar en ti. Santo. Yo me voy a gozar cuando tú bendigas a aquel, cuando llegará mi día va a llegar, mi momento mío. va a llegar en que tú me vas a visitar. Wow. Tú no me vas a dejar morir. Porque a veces pensamos que los procesos son para dejarnos morir. Dios no Sí. nos deja Ay, morir en el santo. proceso. No, El Dios mío. proceso es prepararnos. El proceso es direccionarnos. Y hoy más que nunca necesitamos, hay muchas voces. Sí. Hay muchas falsas enseñanzas por ahí. Hay muchas corrientes y muchas palabras. Wow. Pero ahora, la palabra de Dios que está produciendo en ti.
tiene más efecto la palabra de cualquier hombre que me diga, ¡pam! Y ya yo empiezo a cambiar mi manera, ya yo empiezo a criticar lo que se hace en la iglesia, porque yo vi un coso, porque yo sigo a fulano, sigo a Perencejo, y me digo, pero ¿qué dice la palabra de Dios de todo eso? Santo. Dejo que la palabra de otro hombre influya en mí, pero la palabra de Dios no. Ay, La palabra de Dios es lo que tiene que transformar mi vida. santo. La palabra de Dios es lo que me tiene que mordear. La palabra de Dios es lo que me tiene que avivar. Yo no me puedo avivar porque otro quiera avivarme. La palabra de Dios tiene que producir en mí ese avivamiento, el cual me va a llevar a bendecir a otro, el cual me va a llevar a trabajar en el reino y me va a llevar a la voluntad perfecta de Dios. Y entonces terminaré como Habacuc, ya con otra perspectiva de todas las cosas. Así Dios es. mío, Con Padre. otros ojos, y aprenderé a llorar con el que llora, a reír con el que ríe, a dar la milla extra, a coger la túnica, a regalársela, a decir, vamos a un chismán. Pero eso lo produce la palabra de Dios en el corazón del hombre. Y lamentablemente hay muchas voces y debemos de pararnos y encarar este 2023 que no sabemos cómo viene, pero la Biblia sí me dice algo, Dios mío. que los tiempos vienen de mal, En peor. o sea, no me da garantía que esto va a estar bueno. Ay. Pero hay una garantía en la palabra de Dios. Sí. Y es muy fuerte, pastor, escucharte Wow. hablar de Habacuc. Y es que Habacuc es un profeta bien fino. Habacuc Sí. le está protestando a Dios como está viendo a los impíos prosperados, que ellos avanzan más que nosotros. Y él no sabe que él tiene su garantía y tiene su recompensa de parte del Señor. Exacto. Nuestra recompensa nosotros no está en la tierra, está en No. el cielo. Entonces Habacuc se vio confrontado por la misma palabra de Jehová. Exacto. Habacuc, en buen dominicano, ¿qué te pasa? Tú debes entender cómo se mueve el reino. Sí. El reino tiene un lenguaje bien diferente. Así Entonces, cuando tú tienes la palabra del reino, tú cambias cuando tú hablas. Así Ahí estamos viendo a Habacuc que está condenando, pero varios capítulos adelante vemos que está declarando palabras que va a fructificar la tierra, que va a haber avance y todo eso. Eso pasa cuando la palabra te confronta de adentro para afuera. Claro, así Porque es. muchas veces hay gente que recibe la palabra de afuera, pero no de adentro. Así es. Cuando tú dejas que el Espíritu Santo trabaje en ti, las cosas se mueven diferentes. Y algo me marcó de Habacuc es que a veces, mira, Habacuc, agarra la visión y Escríbela. en tabla. Sí. Aquel que viera la visión va a correr. Oye, Claro. algo muy fuerte. Sí, sí. Y dice que Habacuc iba a avivar, no solamente a avivar, porque primeramente, pastora, antes de tú avivar, tienes que avivarte tú primero. Sí, porque eso es lo que hizo la palabra de Dios en Habacuc. Sí, porque hay gente, pastora, que quieren avivar a otra gente, pero ellos están muertos espiritualmente. Y yo me explico, pero ven acá, ¿cómo que tú quieres avivar si tú estás muerto? Por eso, Pablo dice, mira, Timoteo, aviva el don del fuego que hay en ti. Así mismo Entonces hay gente que no saben avivar. Así Ey, es. avivar Ah, no es bulla, No. no es brinco, Dios mío. Avivar es con las palabras. Claro. La misma palabra tiene la misma unción. Claro. Y hay gente, hermano, que no escudriña la palabra. Amén. Y se escudriña las palabras porque en ella me parece que está la vida eterna. Entonces hay gente, pastora, que le falta palabra en este tiempo. Amén. Sí. Están escuchando muchas cosas y no se están deteniendo a la palabra de Ay. Dios. Sí. Y el verdadero avivamiento nace en la palabra de Dios. El verdadero avivamiento nace en las escrituras y eso es lo que produce en la iglesia un despertar. Wow. Y entonces la iglesia se activa a trabajar. Por eso yo hablaba de este 2023 que viene. Sí. Vamos a hacer un story, vamos a dejar de escuchar tantas cosas y vamos a detenernos a leer la palabra. Sí. Wow. ¿Qué quiere Dios conmigo? Que nada me extrañe, que nada me alarme. Yo no puedo alarmarme por lo que veo porque la palabra me lo dice. Que me estoy alarmando porque hay guerra. La Biblia me dice que va a haber guerra. La Biblia me dice que va a haber hambre, peste, mortandad, terremoto en diferentes lugares. Pero que no me alarme porque eso es principio de dolores. O sea, le falta mucho por ver, nos falta mucho por ver. Entonces, ¿qué quiere Dios que nosotros hagamos? Que le prestemos atención a su palabra. Sí. Wow. Dios mío. Que entre tantas voces que se están oyendo hoy, no detengamos a la palabra de Dios. Y dejemos que la palabra de Dios nos confronte hacia adentro y empiece el Señor a sanar nuestros corazones. Lo primero que hizo con Habacuc fue que le sanó esa manera porque él se sentía mal, se sentía esa envidia, esa impotencia. Wow. Dios la sanó en él. Y entonces él dijo, aviva tu obra Wow. en medio de los tiempos. En- O sea, los tiempos vienen difíciles, pero la palabra de Dios puede avivarte. Entonces, pastora, hay Habacuc que necesitan ser sanados primero. Claro. Habacuc fue sanado primero. Para Habacuc terminar con esta palabra, él fue sano interiormente. Así es. Santo. Entonces él dice
que Dios tenía que avivar su obra en medio de los tiempos. Y si en medio de los tiempos, hazla conocer. O sea, no solamente avívala, demuéstrala, que se vea, que se hable de ella, que todo la experimente. Everybody. Sí, porque que ese es el detalle de hoy en día, que predicamos un avivamiento, pues realmente no queremos que ese avivamiento se expanda. Aviva, vamos, va a ver, en medio de los tiempos, que todo el mundo, hazla conocer, que la gente pueda conocer que tu palabra es el avivamiento, que tu palabra es lo que cambia y lo que transforma. Habacuc no simplemente está diciendo, es que yo no me conformo con que tú me avives a mí. No. Yo me conformo que tú avives también al pueblo, para que ellos puedan entender que la palabra tuya es la que puede avivar. Hoy en día no necesitamos tantas informaciones, y usted me excusa por eso, pero hoy en día lo que se necesita es el avivamiento de esto. Amén. Y si yo le voy a decir algo, los más grandes hombres de Dios predicaron la palabra y trajeron avivamiento conforme a esto, no conforme a argumentos humanos, sino conforme al argumento espiritual, el argumento que necesita la iglesia. Hoy en día, ¿por qué hay tantas personas que tienen tantas informaciones en las cabezas erróneas? Por no leer la palabra. Por no leerla. La Biblia dice que el que esté falto de entendimiento, pídaselo a Dios, pídale a Dios. Es más, el proverbista dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Amén. Una gente que quiera conocimiento simplemente tiene que temerle a Dios, y Dios le va a revelar su palabra. Cuando tengo la palabra, también soy valiente, porque la palabra te hace valiente en medio de los tiempos. Lo que Habacuc necesitaba era ser valiente en medio de los tiempos, reconocer y decir, está bien, ellos están todos prosperados, pero yo creo en tu palabra. Ellos están todos bendecidos, pero yo creo en el dicho que sale de tu boca, porque prefiero mejor escuchar el dicho que sale de tu boca a escuchar el dicho que sale de una tabla. Yo prefiero que lo que salga de ti. Es más, te voy a decir otra cosa más sobrenatural que pasa. La Biblia dice que los cielos y la tierra fueron creados por medio de su palabra. Dios habló y el cielo se estableció. Escucha esto, una palabra que sale de la boca de Dios puede trastornar una nación, el mundo completo. Una sola palabra. Dios puede simplemente decir santo, y puede estremecer el mundo completo. Claro que sí. Y lo vemos en Nínive. Sí. ¿Qué pasó con Nínive? Nínive estaba para ser exterminada. Y se levantó. Dios mandó al profeta Jonás, y Jonás no dijo más nada que la palabra de Dios. Sí. Él dio el mensaje: de aquí a 3 días Nínive será destruida. Lo mismo que le establecieron. Será destruida. Y esa palabra produjo en ellos algo. Un arrepentimiento. Ellos vieron su realidad, y dice que se tiró una ley y dijeron: aquí nadie va a comer, ni los animales, ni los que amamantan, nadie, todo el mundo. Una palabra corta. Una palabra transformó una nación. Entonces, cuando Habacuc dice esto, el Señor le dice: mira, Habacuc, es que tú estás mal, porque tú tienes que entender que la palabra, aunque tarde, se va a cumplir. Lo que yo le dije a Abraham se va a cumplir de ustedes. Sí. Lo que yo dije por medio a todos los profetas se va a cumplir en Israel. Se va a cumplir, espérala. No te desesperes. Ahora, hay muchas personas que nos sostienen una palabra. Ahora, ¿qué palabra de Dios me sostiene a mí? ¿Qué palabra te va a mantener en pie en este año 2020? En este año 2023, dime, ¿qué te mantiene de pie? ¿Qué promesa Dios ha dado a tu vida que nos hemos olvidado de ella? Dios no cambia, Dios no miente, Dios es el mismo. Y si Él te dio la palabra, Él la va a cumplir. Aún tú veas a tu familia desmorarse, aún tú veas a tu esposo que sigue igual, tus hijos que siguen malos, cree lo que Dios te dijo. Si Dios te dijo que va a restaurar tu casa, Dios la va a restaurar. Amén. Porque la palabra de Dios, cuando la creemos, aviva. Entonces Él te dijo que iba a restaurar tu casa, Él te dijo que iba a restaurar tu matrimonio, te dijo que iba a restaurar tu ministerio, te dijo que te iba a activar. Entonces, ¿por qué está desactivado? Porque estoy detenido. Si de la boca de Dios salió una palabra y yo la creí, ahora ¿cuánto creemos? Dijimos, la arrebato, pero la arrebataste, la crees, te posesionaste de ella. Eso hizo Habacuc. Dios le dio la palabra y dijo: esta es mía. Escuché tu palabra y temí. Aviva tu obra en medio de los tiempos. Hay gente, pastora, que no están temiendo cuando escuchan la palabra. Y yo me he preguntado en estos tiempos qué está pasando con la generación y las iglesias. Que Dios habla y ignora la voz de Dios. Entonces lo que tiene que pasar es que los Habacuc tienen que escribir en la tabla. Que la gente que vea esa palabra
corra. Sí. Y se Claro. expande el avivamiento. Amén. Y tiene que volver el arrepentimiento, no solamente en este país, sino en el mundo todo. entero. Claro, Ujú. claro Que los sí. abacús salgan a profetizar así también como Jonás. Amén. Digan, Nínive se va a destruir, la gente se humilla y venga Claro. Cristo, porque el tiempo se está acabando. Yo creo que la pastora eleva una oración, ya que es un mensaje bien edificante. Son los últimos mensajes de este año, ya este año se va. Aprovéchelo, compártelo, sácale, Dios mío, escudriñe esa palabra, que yo sé que va a ser de mucha importancia para su vida espiritual. Yo creo que la pastora eleva una oración por ese remanente que la esté mirando en este momento. Amén. Yo quiero que tú analices qué palabra Dios te ha dado. Wow. ¿Qué palabra tú recibiste en este 2022 que tú no la has visto realidad en tu vida? Aleluya. ¿Ha fallado Dios? ¿Se olvidó Dios? No, Dios no falla, Dios no se olvida. El problema estamos nosotros cuando recibimos la palabra. ¿Qué actitud tomamos cuando recibimos la palabra? Y hoy yo voy a orar para que la palabra de Dios produzca ese avivamiento en tu casa, en tu familia, en tu ministerio, en tu iglesia. Quizá tú estás cansado y dices, ya yo no sé qué hacer con la iglesia, no sé qué hacer con los jóvenes, no sé qué hacer con las damas, con los niños. Pero hoy vamos a orar para que esa promesa que Dios le dio a tu iglesia, que Dios le dio al ministerio, sea activada en este 2023. Y que caminemos agarrados de una palabra viva, de que Dios no nos va a dejar, de que Él estará con nosotros siempre. Padre, en el nombre de Jesús, Sí, en Señor. esta hora, Dios, yo presento cada persona que Gracias, nos está escuchando. Jesús. Mira, Señor, aquello, Dios, Wow. que tú le has prometido, Dios, que ha de restaurar su Espíritu vida, Santo. que ha de restaurar su familia. Padre, y el enemigo, Dios mío, invade su corazón y su mente. Padre, diciéndole que ya tú te olvidaste, que tú lo dejaste, que ya tú no lo amas. Wow. Padre, ahora en el nombre de Jesús enviamos una palabra trastornadora a su vida. Padre, que activa, Dios mío, lo que tú dijiste, Señor, para esa casa. Permítenos, Señor, vivir conforme a la misma. Sí, Señor. Padre, despierta a aquellos que duermen. Aviva tu obra en medio de los tiempos. Aviva tu obra Sí, en medio Señor. del proceso, en medio del dolor, en medio de la crisis, en medio de la adversidad. Aunque los gobiernos digan que viene crisis, en ti, Señor, aleluya, hay abundancia. En ti, Sí, Señor. Señor, aleluya, hay paz. Gracias, En ti, Dios Jesús. mío, hay vida eterna, mi Dios, si te creemos. Visita, Señor, Gracias, las Señor. vidas que nos están escuchando Sí, en esta Señor. preciosa mañana. Bendice sus vidas, bendice su iglesia, bendice su ministerio y permítenos, Señor, en este 2022 sentarnos por frente al espejo de las Escrituras Gracias, y Señor. empezar a organizar, Dios mío, nuevas cosas para este año que viene. Padre, que tu obra sea avivada en nuestros corazones para nosotros poder avivar a muchos. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Y amén. Dios mío, impresionante lo que la Gloria al pastora Señor. ha traído en esta hora. Fue de mucha bendición, pastora. Amén. Así como prospera su alma, pueda prosperar todo lo que emprende en Cristo Jesús. Le damos expansión sobre su ministerio, sobre su iglesia, que pueda haber un crecimiento y una multiplicación sobrenatural en el próximo año. Así que suscríbase al canal de Excelencia Cristiana, active la campanita y pon debajo de los comentarios la palabra que más le impactó de este video. Así que se despide a tu hermano Christopher Aquino. Tu hermano Christopher Arias. La pastora Merisi Mendoza. Y esto fue Saliendo Saliendo del del Anonimato.